El mensaje llegó de madrugada. Breve, contundent. El tipo de órdenes que no dejan lugar a preguntas. Los ejércitos aliados habían logrado abrirse paso. Sicilia había caído en 38 días. 5 divisiones aliadas habían cruzado el estrecho de Messina. Italia misma era ahora una herida abierta. Y Roma, la ciudad eterna, el corazón simbólico de la civilización occidental, estaba amenazada. Los alemanes prácticamente no tenían una línea defensiva organizada. El terreno era desconocido. Los caminos estrechos, las montañas escarpadas y su superioridad numérica en el aire era casi humillante. Todos los cálculos militares, todas las doctrinas clásicas de la guerra, todas las voces expertas presentes coincidían en una cosa: Italia era inexpugnable. Y sin embargo, 600 días después, los aliados seguían luchando por ello. 600 días, casi 20 meses, cientos de miles de bajas en ambos bandos. Un frente entero que consumió hombres, maquinaria, sangre y ambición, mientras un comandante alemán, con una fracción de los recursos de los que disponía su enemigo, transformaba la península italiana en la campaña defensiva mejor ejecutada de la historia de la guerra moderna. Su nombre era Albert Kesselring, y casi nadie fuera de los círculos de historia militar sabe quién fue. Eso cambia hoy. Para comprender los logros de Kesselring, es necesario entender el contexto en el que se encontraba. En el verano de 1943, Alemania estaba perdiendo la guerra, no solo en teoría, sino en una realidad irreversible y profunda. Stalingrado había engullido a todo un grupo de ejércitos. El Afrika Korps se había rendido en Túnez. La Luftwaffe, otrora la fuerza aérea más temida del mundo, había sido desmantelada sobre Gran Bretaña, aniquilada sobre Rusia, y ahora la industria estadounidense la superaba en producción a un ritmo que ningún planificador alemán podía asimilar por completo. Desde la perspectiva aliada, la campaña italiana estaba concebida como el golpe decisivo. Era el famoso punto débil de Europa del que hablaba Winston Churchill. Atacar a través de Italia, obligar a Alemania a defenderse en otro frente, o bien quebrar al Reich, o al menos retirar entre 30 y 40 divisiones de Francia y Rusia. La lógica era sólida. Los recursos invertidos eran enormes. El 3 de septiembre de 1943, fuerzas británicas y canadienses cruzaron de Sicilia a la Italia continental. El 9 de septiembre, fuerzas estadounidenses y británicas llevaron a cabo un importante desembarco anfibio en Salerno, al sur de Nápoles. La llamaron Operación Avalancha. El nombre sonaba prometedor. Los aliados contaban con más de 500.000 hombres listos para avanzar hacia el norte. Tenían una superioridad naval total a lo largo de la costa italiana. Contaban con más de 4.000 aviones de combate capaces de atacar cualquier punto de la península a su antojo. En comparación, los alemanes contaban con el equivalente a 6 divisiones completas disponibles de inmediato en Italia en el momento del armisticio. 6. Frente al peso de toda la fuerza aliada en el Mediterráneo. Berlín miró el mapa y vio la retirada. El instinto inicial de Hitler fue abandonar por completo el sur y el centro de Italia, replegarse a una línea defensiva septentrional cerca de los Apeninos y mantener únicamente control del Valle del Po y los accesos alpinos. Fue una decisión militarmente prudente. Era el tipo de decisión que se toma cuando se intenta conservar recursos, minimizar las pérdidas y luchar otro día. Kesselring miró el mismo mapa y vio algo completamente diferente. Él veía a Italia como una fortaleza que aún no se había construido. Albert Kesselring nació en 1885 en Markstedt, Baviera. Era un chico de pueblo que llegó a ser uno de los comandantes militares más versátiles técnicamente del siglo XX, lo cual es notable en sí mismo, porque su trayectoria profesional no tenía casi ningún sentido lógico. Comenzó su carrera como oficial de artillería en la Primera Guerra Mundial. Era muy bueno en ello, metódico, paciente. Comprendía cómo el terreno se traducía en ventaja, cómo la relación entre una colina y una posición de artillería podía determinar la supervivencia de un batallón. Estas fueron lecciones que jamás olvidó. En la década de 1930, cuando la mayoría de los oficiales de carrera se acomodaban en puestos predecibles dentro de ramas bien definidas, Kesselring se trasladó a la recién formada Luftwaffe. Tenía 48 años. No tenía experiencia de vuelo ni formación aeronáutica formal. Aún así, se trasladó, aprendió a volar, ascendió rápidamente en la jerarquía militar y, finalmente, comandó la Luftflotte 1 durante la campaña de Polonia y la Luftflotte 2 durante la batalla de Inglaterra y los primeros años del Frente Oriental. Esta experiencia interdisciplinaria, artillería, coordinación de infantería,
poder aéreo, le otorgó a Kesselring algo que casi ningún otro general alemán poseía: la capacidad de pensar en 3 dimensiones simultáneamente. Comprendía el impacto que los aviones podían tener sobre las fuerzas terrestres. Comprendía lo que las fuerzas terrestres necesitaban de los aviones. Comprendía cómo el clima, el terreno y las líneas de suministro interactuaban a la vez en múltiples ámbitos operativos. Cuando fue nombrado comandante en jefe del sur a finales de 1941, responsable de todo el teatro de operaciones del Mediterráneo, ya había desarrollado la visión estratégica más integral de cualquier oficial alemán en ese teatro de operaciones. Sus colegas en Berlín a veces lo encontraban irritante. Decían que era demasiado optimista, demasiado positivo. Tenía una sonrisa que sus tropas llamaban su extra-alemán, su rostro radiante, y era el tipo de alegría persistente e imperturbable que los militares más curtidos veían con cierta sospecha. En la cultura de la Wehrmacht, donde la seriedad a menudo se confundía con la gravedad, el carácter jovial de Kesselring hacía que algunos pensaran que no comprendía del todo la gravedad de la situación. Estaban equivocados. Lo comprendió perfectamente. Simplemente decidió no dejar que eso lo paralizara. Cuando los aliados desembarcaron en Salerno en septiembre de 1943, y Berlín preparaba las órdenes de evacuación, Kesselring expuso sus argumentos con calma y precisión matemática. Sostuvo que la geografía de Italia no era una desventaja, sino el activo defensivo más poderoso de Europa. «Miren el mapa», les dijo. «Italia tiene 1.100 kilómetros de largo. Es esencialmente una cadena montañosa, los Apeninos, flanqueada por estrechas llanuras costeras. El ancho promedio de la península entre las montañas y el mar suele ser inferior a 50 kilómetros. Un ejército que avanza hacia el norte no puede aprovechar su superioridad numérica porque el terreno le impide desplegar más que una fracción de sus hombres en un momento dado. Las maniobras de flanqueo amplias son imposibles cuando un flanco es el mar Adriático y el otro el mar Tirreno. Un ejército de 500,000 hombres en Italia está limitado, en la práctica, al ancho de la carretera por la que marcha. Y los ríos. Siempre volvía a los ríos. Italia está atravesada por decenas de ríos que fluyen de este a oeste desde los Apeninos hasta ambas costas. Cada río es una línea defensiva potencial. Cada valle fluvial es un punto estratégico. Un ejército con apoyo de ingeniería y voluntad de luchar puede mantener el control de un cruce fluvial durante semanas contra una fuerza muy superior. Italia, argumentaba Kesselring, no era un punto débil. Era el punto débil más duro de Europa. Hitler, que sentía debilidad por cualquiera que le dijera que la situación no era desesperada, se dejó convencer. Kesselring consiguió su oportunidad. Tuvo la ocasión de demostrar su teoría. Ahora tenía que hacerlo de verdad. El plan que desarrolló Kesselring no era un solo plan. Era una serie de planes en cascada, estratificados como capas geológicas, cada uno diseñado para obtener el máximo retraso posible de cada kilómetro de territorio italiano. La primera línea fue improvisada, organizada a toda prisa en las horas posteriores al desembarco de Salerno para contener la cabeza de playa aliada antes de que pudiera abrirse paso. Estuvo a punto de no resistir. Los combates en Salerno en septiembre de 1943 fueron brutales y desesperados. Las tropas estadounidenses y británicas atacaron repetidamente. Los alemanes contraatacaron. Durante varios días, el alto mando aliado dudó seriamente de la supervivencia de la fuerza de desembarco. Pero Kesselring resistió lo suficiente como para ganar tiempo. No para ganar en Salerno. Nunca tuvo la intención de ganar allí. Su objetivo era debilitar a los aliados lo suficiente como para frenar su avance y darles a sus ingenieros entre 3 y 4 semanas para comenzar a construir lo que se convertiría en la arquitectura defensiva más elaborada de la Segunda Guerra Mundial. La primera gran posición defensiva preparada se denominó Línea Bernard, también conocida como Línea de Invierno. Se extendía a lo largo de la península, unos 120 kilómetros al sur de Roma, con el monte Camino y el valle del río Garigliano al oeste, y se adentraba hasta el río Sangro en la costa adriática. Los ingenieros de Kesselring excavaron emplazamientos de artillería en las laderas de las montañas. Construyeron túneles para posiciones de artillería en la roca sólida. Colocaron campos minados con una densidad que los ingenieros aliados describirían más tarde como la más elaborada que jamás habían visto. Finalmente, se colocaron más de 1 millón de minas en todo el frente italiano, concentradas en puntos de cruce, carreteras y posibles rutas de aproximación de la infantería. La pieza central de la línea Bernard era una posición subsidiaria más pequeña que los aliados llegarían a considerar casi sobrenatural por su inexpugnabilidad. La llamaron Línea Gustav,
La línea Gustav fue una proeza de ingeniería que rozó lo monumental. Se extendía a lo largo de unos 160 kilómetros por la península italiana, desde la desembocadura del río Garigliano en la costa tirrénica, atravesando las montañas hasta Cassino, y luego hacia el este siguiendo el río Rápido y atravesando el valle del Sangro hasta el Adriático. En su centro se encontraba un accidente geográfico que Kesselring había identificado como la piedra angular de todo el sistema defensivo, el Monte Cassino, un gran pico rocoso coronado por un antiguo monasterio benedictino fundado en el siglo VI por el propio San Benito. Monte Cassino dominaba el Valle del Liri. El Valle del Liri era la única ruta viable hacia Roma para un ejército aliado mecanizado. Controller Monte Cassino significaba Controller el Valle del Liri. Controller el Valle del Liri significaba Controller el Camino a Roma. Era geometría convertida en fortaleza. Kesselring encomendó la defensa de Cassino a la primera división paracaidista y a la 15ª división Panzergrenadier, dos de las mejores unidades del ejército alemán. Les proporcionó todos los recursos de ingeniería a su alcance. Sus hombres construyeron búnkeres de hormigón armado y de la propia roca de la montaña. Crearon campos de tiro interconectados, de modo que cada acceso a cada posición estuviera cubierto por al menos 3 cañones. Construyeron un sistema de túneles que permitía a las tropas desplazarse entre posiciones bajo fuego sin quedar expuestas. Cablearon todo el acceso con líneas telefónicas de 3 niveles de profundidad, de manera que si una red era cortada por la artillería, había 2 más debajo. Y entonces los aliados atacaron. Las batallas de Cassino se convirtieron en una de las experiencias decisivas de toda la guerra, no en términos de importancia estratégica, sino en términos de lo que revelaron sobre la naturaleza de la defensa fortificada frente a un ejército moderno y bien equipado. La primera batalla de Cassino comenzó en enero de 1944. Tropas estadounidenses de la 36ª División de Infantería intentaron cruzar el río Rápido, aguas abajo de Cassino. Fueron aniquiladas. En 2 días de combates, el 20 y el 21 de enero de 1944, los estadounidenses sufrieron 2.128 bajas al intentar cruzar un río de aproximadamente 40 metros de ancho. Los defensores alemanes, muchos de ellos atrincherados en posiciones de hormigón armado en la orilla opuesta, prácticamente no sufrieron bajas. El fracaso del cruce del río Rápido aún se estudia en las academias militares. Fue una obra maestra de la ingeniería defensiva, un resultado que Kesselring había calculado de antemano. Sabía que cruzar un río bajo fuego enemigo, contra posiciones preparadas con campos de tiro superpuestos, era una de las operaciones más costosas de la doctrina militar. Había diseñado la línea Gustav específicamente para obligar a los aliados a enfrentarse a esa situación repetidamente, en cada punto de cruce a lo largo del frente. En un intento por romper el estancamiento, los aliados lanzaron la operación Singh a finales de enero de 1944, un desembarco anfibio en Anzio, aproximadamente a 50 kilómetros al sur de Roma, diseñado para flanquear por completo la línea Gustav y forzar la retirada alemana. El desembarco en sí mismo desestabilizó momentáneamente a Kesselring. La mañana del 22 de enero de 1944, cuando las tropas estadounidenses y británicas desembarcaron en Anzio prácticamente sin resistencia, disponía de un margen de 48 horas en el que un audaz avance aliado podría haber alcanzado los montes albanos y cortado las líneas de comunicación alemanas con Cassino. De haber ocurrido, la línea Gustav podría haberse derrumbado. La respuesta de Kesselring en esas 48 horas ha sido calificada como una de las improvisaciones más notables de la historia militar. Desde su cuartel general, utilizando una red de comunicaciones telefónicas y radiofónicas que su personal mantenía con una precisión casi mecánica, comenzó a movilizar tropas de todas las fuentes disponibles simultáneamente. Ordenó a la 4ª División Paracaidista que se desplazara hacia el sur desde el norte de Italia. Desvió a la 75ª División de Infantería de Francia. Autorizó el uso de batallones de entrenamiento, tropas de seguridad de la retaguardia, personal de defensa costera naval, cualquiera que pudiera portar un fusil y mantener un perímetro. En 48 horas, había reunido una fuerza de contención alrededor de la cabeza de playa de Anzio que detuvo en seco el avance aliado. El comandante estadounidense en Anzio, el general de división John Lucas, fue criticado por actuar con excesiva cautela tras el desembarco. Dicha crítica es legítima. Pero también es cierto que Kesselring respondió con una rapidez y una brillantez de improvisación que habrían puesto en entredicho cualquier plan. A las 2 semanas del desembarco, la cabeza de playa de Anzio se había transformado de una maniobra de flanqueo en otro sangriento punto muerto,
Con las tropas aliadas acorraladas en un estrecho perímetro costero bajo el constante fuego de la artillería alemana. La segunda batalla de Cassino, en febrero de 1944, culminó con el bombardeo aliado del monasterio, una decisión que generó una enorme controversia. Los aliados argumentaron, erróneamente como se demostró, que las tropas alemanas utilizaban el monasterio como puesto de observación. El bombardeo destruyó uno de los mayores monumentos culturales de Europa y, al mismo tiempo, creó un campo de escombros que, en realidad, reforzó la posición defensiva alemana, ya que las tropas pueden esconderse con mayor facilidad entre las ruinas que en terreno abierto. La tercera batalla, en marzo de 1944, involucró a tropas neozelandesas e indias en un masivo asalto combinado contra la ciudad de Cassino, apoyado por 775 bombarderos que arrojaron casi 1.200 toneladas de explosivos en 3 horas y media. El bombardeo redujo la ciudad a cenizas. Los paracaidistas alemanes, que se habían refugiado en sus posiciones reforzadas durante el bombardeo, emergieron de entre los escombros y lograron detener el avance de la infantería. Trace battle es a gran escala. Cientos de miles de hombres. Apoyo artillero medido en miles de toneladas. Y la línea Gustav resistió. El cuarto y último ataque a Cassino, la Operación Diadema, lanzada el 11 de mayo de 1944, fue diferente en su naturaleza a los 3 primeros. El general aliado Harold Alexander dedicó 4 meses a reorganizar sus fuerzas, mejorar la logística, incorporar nuevas divisiones y desarrollar un plan para atacar simultáneamente toda la línea Gustav a lo largo de sus 160 kilómetros de ancho, en lugar de concentrarse únicamente en Cassino. Desplegó 15 divisiones en el asalto, apoyadas por 1.600 piezas de artillería que dispararon 174,000 proyectiles solo en las primeras 24 horas. El avance decisivo no se produjo en Cassino, sino en la confluencia del Cuerpo Expedicionario francés y el Quinto Ejército estadounidense. El comandante francés, el general Alphonse Juin, condujo a sus tropas de montaña marroquíes, los Gumiers, a través de un terreno que Kesselring había considerado intransitable, los montes Aurunzi, al oeste del frente principal. Los Gumiers eran soldados extraordinarios, criados en las montañas del norte de África, que se desplazaban por la sierra italiana a un ritmo que los planificadores alemanes simplemente no habían previsto. Cuando las tropas marroquíes emergieron de las montañas tras la línea Gustav el 14 de mayo, toda la estructura defensiva que Kesselring había construido comenzó a desmoronarse desde su extremo occidental. La 71ª División de Infantería, que defendía ese sector, fue arrollada. La brecha se amplió. Las fuerzas polacas, al mando del general Władysław Anders, en uno de los asaltos más feroces de la campaña, atacaron el propio Monte Cassino desde el norte y, finalmente, el 18 de mayo, izaron la bandera polaca sobre las ruinas del monasterio. La línea Gustav fue quebrada. Tras 4 meses de combates y aproximadamente 55,000 bajas aliadas solo en las batallas de Cassino, el camino a Roma quedó abierto. Y Kesselring, fiel al plan de toda su campaña, simplemente se retiró a la siguiente línea. Se había preparado para esto. Siempre se había preparado para esto. Detrás de la línea Gustav se encontraba la línea César, una posición parcialmente construida que atravesaba los montes albanos al sur de Roma. Detrás de la línea César se extendía la línea Gótica, un sistema defensivo completo que cruzaba los Apeninos septentrionales y que sus ingenieros habían estado construyendo desde septiembre de 1943. Nunca tuvo la intención de mantener ninguna posición indefinidamente. Su objetivo era que atacar cada posición resultara tan costoso que los aliados se desgastaran progresivamente, perdiendo hombres, tiempo y material en cada línea defensiva mientras se retiraba ordenadamente la siguiente. Cuando finalmente se logró desembarcar en Anzio finales de mayo de 1944, el general Mark Clark decidió desviar sus tropas hacia Roma en lugar de cortar la retirada del 10º Ejército alemán, como había planeado el general Alexander. Clark quería Roma, y la consiguió. El 4 de junio de 1944, 2 días antes del Día de Normandía, las tropas estadounidenses entraron en la ciudad. Kesselring estaba furioso. Semanas antes había declarado Roma ciudad abierta, permitiendo la entrada de las fuerzas aliadas sin resistencia para preservar el patrimonio cultural de la capital. Había ordenado que no se defendiera la ciudad. Sin embargo, al elegir Roma en lugar del 10º Ejército alemán, Clark había permitido que la mayor parte de 2 ejércitos alemanes, más de 100,000 hombres, escaparan de la trampa y se retiraran hacia el norte, a la siguiente línea defensiva.
Desde un punto de vista estratégico, fue un regalo enorme, y Kesselring lo aprovechó. La línea gótica fue la obra maestra. Si la línea Gustav había sido una fortaleza, la línea gótica fue una cordillera convertida en arma. Se extendía a lo largo de 320 kilómetros por el norte de Italia, desde la ciudad costera de Pesaro, en el Adriático, hasta el norte de la Spezia, en la costa de Liguria. En su construcción, Kesselring empleó a decenas de miles de trabajadores, civiles italianos, prisioneros, miembros de la organización TOD, cavando posiciones de artillería, construyendo búnkeres de hormigón armado, instalando obstáculos antitanque y tendiendo kilómetros de alambrada a través de un terreno prácticamente intransitable. Más de 2.375 emplazamientos de ametralladoras, 479 posiciones antitanque, de mortero y de cañones de asalto, 120,000 metros de obstáculos de alambrada. Todo ello diseñado con la misma lógica meticulosa que había caracterizado cada elemento de la campaña italiana. El ataque aliado contra la línea gótica comenzó a finales de agosto de 1944. Durante un breve periodo, pareció que el octavo ejército británico en la costa adriática podría lograr un avance significativo. Las fuerzas del general Oliver Lesse hicieron progresos importantes en el sector de Rimini, y hubo un momento a principios de septiembre en que el Valle del Po parecía potencialmente accesible antes del invierno. Pero entonces llegaron las lluvias. El otoño de 1944 en el norte de Italia fue inusualmente lluvioso. Los ríos se desbordaron. Los caminos de tierra se convirtieron en un lodazal que engullía tanques y camiones con igual indiferencia. Los pasos de montaña se volvieron traicioneros. Y los defensores de Kesselring, en sus posiciones fortificadas en lo alto de los valles, observaban cómo el avance aliado se ralentizaba hasta convertirse en una agonía. A finales de 1944, la campaña italiana se había estabilizado en un patrón que se mantendría hasta abril de 1945. Los ejércitos aliados estaban exhaustos. Llevaban más de un año combatiendo sin descanso. Las divisiones que habían desembarcado en Italia esperando una campaña de 6 meses seguían allí, soportando su segundo invierno, con un número creciente de bajas y sus comandantes cada vez más conscientes de que el teatro de operaciones decisivo de la guerra se encontraba claramente en Francia y Alemania. Italia se había convertido en un frente secundario, pero era un frente secundario que seguía exigiendo la atención, los recursos y las vidas de aproximadamente 1 millón de soldados aliados. Esto era exactamente lo que Kesselring había calculado. Resultó herido en octubre de 1944 cuando su coche oficial chocó contra el cañón de un arma en un accidente de tráfico, un incidente ridículo, casi cómico para un hombre que había sobrevivido a años de combate en el frente, y pasó varios meses recuperándose. Fue reasignado al Frente Occidental en marzo de 1945, donde la situación ya era irreversible. Se rindió el 6 de mayo de 1945, 2 días después de la capitulación de las fuerzas alemanas en Italia. En su juicio por crímenes de guerra celebrado en Venecia en 1947, Kesselring fue declarado culpable y condenado a muerte por la masacre de 335 civiles italianos en las cuevas ardeatinas en marzo de 1944, una represalia ordenada en respuesta a un ataque partisano que causó la muerte de 33 soldados alemanes. Posteriormente, la sentencia fue conmutada por cadena perpetua. Fue liberado en 1952 por motivos médicos y falleció en 1960. Las masacres fueron reales. Las órdenes fueron reales. La historia no puede, ni debe, ignorar eso. Pero la historia tampoco puede ignorar, sin caer en la deshonestidad, el logro puramente militar de la campaña italiana. Y la campaña italiana es una de las demostraciones más extraordinarias de guerra defensiva jamás registradas. Hablemos con franqueza sobre lo que logró Kesselring. Contuvo el avance aliado durante aproximadamente 600 días, desde septiembre de 1943 hasta el colapso final de Alemania en Italia el 2 de mayo de 1945. Durante esos 600 días, comandó un teatro de operaciones que Berlín relegó sistemáticamente a un segundo plano en favor del frente ruso, después de junio de 1944 de la defensa de Alemania. Nunca tuvo más de 20 divisiones bajo su mando, y en momentos críticos contaba con muchas menos. Sus fuerzas se encontraban constantemente en inferioridad numérica en hombres, artillería, aviones, tanques y en todo tipo de suministros. Su oponente comandaba la totalidad de las fuerzas aliadas en el Mediterráneo, en última instancia, más de 1 millón de hombres, respaldadas por la producción industrial de Estados Unidos y el Imperio Británico.
Con una superioridad naval total y un dominio aéreo tan completo que las tropas alemanas en Italia se movían principalmente de noche para evitar ser detectadas desde el aire. Los ejércitos aliados que entraron en Italia salieron de allí curtidos en la batalla, sí, pero también exhaustos, reducidos y lejos de las puertas de Roma cuando la guerra en Francia ya avanzaba hacia Berlín. El coste de la campaña italiana para los aliados fue de aproximadamente 313.000 muertos, heridos o prisioneros. Las pérdidas alemanas fueron de aproximadamente 434.000, pero estas incluyen las últimas semanas caóticas de colapso de la guerra, y a lo largo de la campaña principal, Kesselring infligió bajas a los aliados a un ritmo que cualquier estratega consideraría favorable para el defensor. Le dio tiempo a Alemania, un tiempo que, en última instancia, resultó inútil, porque Alemania estaba perdiendo en todos los frentes simultáneamente. Pero lo consiguió con los recursos que tenía, en un escenario donde prácticamente no tenía nada que defender, contra un enemigo con todas las ventajas materiales. La historia oficial estadounidense de la campaña italiana describe a Kesselring como el comandante alemán más capaz de la guerra. El general británico Harold Alexander, que comandó las fuerzas aliadas en Italia, lo calificó de un general extraordinario. El mariscal de campo Montgomery, poco dado a elogiar a sus adversarios, expresó una admiración similar. La campaña italiana cambió radicalmente la forma en que los ejércitos modernos conciben la guerra defensiva. Las lecciones que Kesselring demostró, la profundidad de la defensa, el intercambio de espacio por tiempo, el uso del terreno para multiplicar la fuerza, la elección de accidentes geográficos decisivos y su fortificación antes de que comience la batalla, la preservación de las fuerzas para líneas defensivas posteriores en lugar de sacrificarlas para mantener una posición, se convirtieron en elementos estándar de la doctrina defensiva en las décadas siguientes. Todas las academias militares del mundo occidental estudiaron Casino. Todos los ingenieros que diseñaron fortificaciones defensivas después de 1945 analizaron las construcciones de Kesselring en Italia y tomaron nota. El concepto de defensa en profundidad, de líneas defensivas escalonadas diseñadas para evacuar a los heridos antes de replegarse a la siguiente posición preparada, debe gran parte de su formulación moderna a lo ocurrido entre Reggio Calabria y el Valle del Po entre 1943 y 1945. Hay algo casi filosófico en la campaña italiana cuando uno se distancia lo suficiente como para verla en su conjunto. Los aliados entraron en Italia esperando una campaña rápida que asestaría un golpe decisivo a la maquinaria de guerra alemana. En cambio, se encontraron con una lucha lenta, agotadora e implacable contra el terreno, el clima, las fortificaciones y la mente de un comandante alemán que comprendía algo fundamental sobre la relación entre el espacio, el tiempo y la fuerza. Un ejército más pequeño, bien posicionado en un terreno favorable, preparado con antelación y dirigido con claridad estratégica, puede impedir que un ejército más grande alcance sus objetivos durante mucho más tiempo del que las matemáticas harían posible. Esta no es una lección fácil de aceptar para las democracias que dependen de la superioridad industrial y numérica. Sin embargo, es una verdad innegable. Kesselring mantuvo Italia bajo control durante 600 días. No lo logró solo con una fuerza de voluntad sobrenatural o una improvisación inspirada, sino con ingeniería, preparación, inteligencia geográfica y una disciplinada negativa a comprometer sus fuerzas en batallas que no se podían ganar cuando aún había batallas por delante que sí podían ganarse. Libró la campaña que el terreno le permitía, no la que exigían las emociones o el prestigio. Por eso los historiadores militares aún lo leen. Por eso los nombres de Ríos, el Rápido, el Garigliano, el Sangro, siguen apareciendo en los documentos de planificación operativa. Por eso la defensa de Monte Cassino se sigue enseñando como un caso de estudio sobre la relación entre el terreno y la potencia de fuego. Los soldados que murieron en esas montañas, alemanes, estadounidenses, británicos, polacos, franceses, marroquíes, canadienses, indios, neozelandeses, merecen ser recordados. Lucharon en una de las campañas más duras de la guerra, en un terreno implacable, en condiciones que redujeron la guerra a su forma más primigenia brutal. Hombres con fusiles, a pie, luchando por colinas, ríos y caminos desconocidos para la mayoría del mundo. Merecían un mejor liderazgo por ambas partes, en distintos momentos. Merecían una campaña mejor planificada a nivel estratégico. Merecían, tal vez, un mundo que no hubiera llegado a esta catástrofe. Pero lucharon con una valentía extraordinaria y merecen ser recordados. Albert Kesselring mantuvo Italia bajo control durante 600 días.
Esa es la cifra. Lo que representa, en términos de costo humano, consecuencias estratégicas, la fría lógica de la guerra defensiva dominada por un metódico bávaro con una sonrisa que nunca abandonaba del todo su rostro, es una de las historias más complejas y aleccionadoras de la Segunda Guerra Mundial. La historia no exige conclusiones sencillas. Exige un análisis honesto. Eso es lo que les debemos a los muertos. Si esta historia te marcó, si te sentiste en esas montañas, cruzando esos ríos junto a esos hombres, entonces ya sabes por qué este tipo de historia importa. No es cómoda, no es sencilla. Se niega a presentarte un héroe o un villano perfectos. En cambio, te muestra la verdad de la guerra, que siempre es más compleja y siempre más importante. Si crees que alguien más debería conocer esta historia, compartir este video es lo más importante que puedes hacer por el canal. Cada vez que lo compartes, esta historia llega a alguien que de otra manera jamás la habría descubierto. Eso es más importante de lo que imaginas. Si llevas tiempo siguiendo nuestros contenidos y aún no te has suscrito a Español Historia, este es el momento. Estamos creando algo especial. Una biblioteca con las historias que los libros de historia resumen en breves notas, contadas en su totalidad, con el respeto y la profundidad que merecen. Suscríbete y no te perderás nada. Cuéntame en los comentarios. Si hubieras sido comandante aliado en Italia, sabiendo lo que Kesselring estaba construyendo, conociendo el terreno y el coste, ¿qué habrías hecho diferente? No hay una única respuesta correcta. Por eso vale la pena plantear la pregunta. Y la próxima vez nos adentraremos en una historia que casi nadie conoce, una batalla tan improbable, tan desigual y tan brutalmente ganada que, al escuchar las cifras finales, no creerán que los hombres involucrados estuvieran operando en el mismo planeta que el resto de la guerra. No les diré dónde. No les diré cuándo. Solo les diré esto. Eran 700 y estaban rodeados. Con eso basta. Gracias por formar parte de esta comunidad. Gracias a ustedes se cuentan estas historias.